Estamos considerando en nuestro estudio bíblico el libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Y ya hemos examinado el capítulo 15, el cual trata de una clase de impureza ceremonial cuyo carácter es mucho menos grave que la lepra que estudiamos anteriormente. Es por esta razón que la expiación no está establecida allí por un becerro o por un carnero, sino que por el menor de los sacrificios. 2 tórtolas o 2 palominos bastaban para poder limpiar las impurezas. En este capítulo 15 del libro de Levítico aprendemos de una manera muy particular, pero hermosa, la suprema santidad de la presencia de Dios y la belleza que ella refleja. Y la gran lección que queda para nosotros es que la naturaleza humana es una fuente inagotable de impurezas, por lo tanto está irremediablemente corrompida. El gran consuelo que nos vislumbra ese capítulo que estudiamos anteriormente es la gracia de Dios en su eficacia inconmensurable, que provee el remedio ante la deplorable condición humana. El agua y la sangre se manifestaban en el capítulo 15. El privilegio de ser limpiados y purificados con esa agua y esa sangre en figura refleja primero la obra de Cristo en la cruz, dando el valor expiatorio de la sangre, y en segundo lugar la virtud purificadora y santificadora de la palabra de Dios, la cual está representada en aquella agua. Estos dos aspectos de la provisión divina le bastan a la gracia salvadora de Dios, cuyo efecto será una santidad personal y una pureza moral. Estas consideraciones del capítulo 15 que hemos observado nos lleva a mirar el evento descrito allí en Mateo 9, lectura que hemos leído al comienzo de nuestra reunión. Podríamos volver a leerla para poder recordarla. Mateo 9, desde el texto 18 al texto 26, dice así. Está hablando el Señor Jesús, y hablando Él estas cosas a ellos, a los discípulos. Antes estaba recriminando precisamente a los fariseos y le había hablado de una parábola acerca de los paños y los odres. Entonces, hablando Él estas cosas a ellos, he aquí vino un jefe principal de la sinagoga, y la adoraba diciendo: mi hija es muerta poco ha, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió y sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, 12 años había. Llegándose por detrás, tocó la franja de su vestido, porque decía entre sí: si tocare solamente su vestido, seré salva. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: confía, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y llegando Jesús a la casa del principal, viendo los tañedores de flauta y la gente que hacía bullicio, díceles: apartaos, que la muchacha no es muerta, mas duerme. Y se burlaban de él. Y como la gente fue echada afuera, entró y tomóla de la mano, y se levantó la muchacha, y salió esta fama por toda aquella tierra. Que el Señor bendiga su palabra. La verdad que el acontecimiento que relata Mateo es un doble milagro del Señor. Ciertamente que lo que revela es mucho menor que los otros dos evangelistas, tanto Marcos como Lucas, los cuales agregan un mayor detalle a este evento que acabamos de leer. Siendo así, el propósito ciertamente es que, en breves palabras, Mateo habla lo suficiente para poner de manifiesto el poder divino del Mesías, el cual podía ejercer autoridad sobre la muerte y autoridad sobre la enfermedad. La verdad que el objetivo de Mateo es sin duda expresar la realidad de la autoridad omnipotente del Rey. Pero Marcos y Lucas manifiestan que los acontecimientos ocurrieron cuando Cristo volvió de la tierra de los Gadarenos, donde había libertado a un endemoniado.
y desembarcó en la ribera occidental del mar de Galilea, posiblemente en la ciudad de Capernaum, la residencia habitual en el lado occidental del lago que tenía el Señor Jesús. Y fue aquí donde vino un líder de la sinagoga llamado Jairo. Era una persona destacada, este señor Jairo, por ser el principal de la sinagoga. El hombre tenía una grave situación familiar. Su hija estaba gravemente enferma y postrándose literalmente a los pies del Señor, le solicita que venga a su casa, pues su hija está a la muerte, es decir, agonizando, para que ponga sus manos sobre ellas y vivirá. Este es el trasfondo ante el evento que posteriormente acontecerá. Y ese es el evento que queremos destacar en esta noche, en nuestro estudio de hoy. Entre tanto que el Señor iba camino a la casa donde estaba gravemente la enferma de la hija de este señor Jairo, principal de la sinagoga, esta hija que tenía como 12 años, se produce un incidente con una mujer enferma. Fíjese que el griego koiné describe la enfermedad de esta mujer como hemorroisa. Sin embargo, Marcos y Lucas, los evangelistas, la describen como un flujo de sangre. Se trataba de una continua pérdida de sangre, y hacía ya 12 años, que esta mujer padecía esta enfermedad. Lucas, como médico, da detalles con más precisiones técnicas. Manifiesta que el flujo de sangre que esta mujer tenía era continuo. Y es muy probable que fuera una mujer acomodada, ya que se expresa que tuvo recursos para atenderse con médicos de la época, sin resultados positivos. El drama se acentúa no solo porque ella seguía enferma, sino porque se había arruinado económicamente, donde todos sus recursos los había gastado en los médicos. Pero fíjese que había otra situación que agravaba más aún la condición de esta mujer enferma. Desde el punto de vista social y desde el punto de vista legal, esta mujer debía ser considerada inmunda ante la ley y socialmente separada del pueblo. Tanto ella como sus vestidos y los muebles que usara eran declarados inmundos. Por lo tanto, debía mantenerse alejada de cualquier persona. El contacto con ella y sus cosas producía una contaminación de impureza ceremonial y legal. Ahora, a la luz del estudio que hemos tenido del capítulo 15, podemos vislumbrar con plena claridad la situación y la condición de esta mujer. Su problema era doble. Primero, la situación legal, y segundo, la debilidad física a causa de su enfermedad. Pero esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, puso su esperanza en el Señor. Esta mujer procuró pasar desapercibida, de modo que evitó venir frente al Señor. Evitó caminar y encontrarse frente a frente con el Señor, sino que disimuladamente entre el movimiento del gentío y el caminar del maestro, ese gentío que seguía al maestro, se introdujo entre la multitud y se fue aproximando poco a poco detrás de él. La causa de venir ocultándose era con toda probabilidad la enfermedad que le aquejaba por un lado y la legal contaminación a cuanto ellas tocase. Tal vez esa era la causa por la que no tocó directamente al Señor. No se atrevió a hacerlo. Abriéndose paso como pudo entre la multitud, se acercó por detrás de Cristo, extendió su mano, tocó el borde de su manto. Todo este actuar de esta mujer solo fue sostenida por su fe. La fe de la mujer enferma
era una fe sólida, era una fe consistente. Consistía solo en la plena confianza en el poder del Señor Jesús. Mateo, en su breve relato, manifiesta que Jesús afirma haber salido poder de él. La fe oculta de la mujer queda puesta delante de todos como un instrumento eficaz para alcanzar las bendiciones de Dios. Las palabras de aliento que el Señor le dirige y el reconocimiento de su fe que depositó en el Salvador y Sanador había hecho en esta mujer la realidad de su esperanza. La enferma alcanzó la sanidad cuando depositó la fe en el Señor, cuando depositó la fe en Cristo, y trae como consecuencia para su vida la salvación. El Señor sigue su camino hasta la casa de Jairo, donde ante las palabras aramaicas de Talita Cumi, resucita a la niña, la cual ya había muerto. De estos dos eventos, solo nos queda la impresionante lección, apreciados hermanos, de poner y poder depositar nuestra fe en Cristo. Algunos les seguían de cerca, como Pedro, Juan y Jacobo, su hermano, y otros les seguimos de lejos, pero todos estamos en su consideración, todos estamos en su amor, y todos ciertamente estamos en sus pensamientos. No sin razón, entonces, el capítulo que hoy consideraremos en nuestro estudio está donde está. El divino autor, después de describirnos todas nuestras impurezas y afirmar todas nuestras enfermedades, este Dios de toda gracia desea limpiar y sanar nuestras existencias, desea habitar en medio de un pueblo pecador, desea plasmar en nuestros corazones la esencia de su ser, desea expiar y quitar para siempre la enfermedad que causa y ha causado tantos daños que como criaturas hemos ocasionado. Efectivamente, este capítulo 16 que consideraremos en esta noche nos abre la puerta de entrada para poder vislumbrar un Dios perdonador, el cual ha provisto el sacrificio necesario. Un Dios amador que desea que el hombre no esté lejos de su presencia. Y un Dios de amor que expresa su anhelo de amistad y quiere tener la comunión con los suyos, su pueblo amado. Consideraremos entonces en esta noche y pasemos a nuestro estudio de Levítico capítulo 16. Si es posible, poder desplegar, por favor, la lectura que nos corresponde de este capítulo. Levítico capítulo 16. Y habló Jehová a Moisés, después que murieron los dos hijos de Aarón, cuando se llegaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. La túnica santa de lino se vestirá, y sobre su carne tendrá pañetes de lino. Y ciñeráse el cinto de lino, y con mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas, después de lavar su carne con agua, se ha de vestir. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará llegar a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos de cabrío y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos de cabrío, la una suerta por Jehová y la otra suerte por Azazel. Y hará llegar a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová,
y ofrecerálo en expiación. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará el incenciario lleno de las brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y meterá lo del velo adentro, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio, y no morirá. Tomará luego de la sangre del becerro y rociará con su dedo hacia la cubierta al lado oriental. Hacia la cubierta esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo. Después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta, y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Y cuando hubiere acabado de expiar el santuario, y el tabernáculo del testimonio, y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre designado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo del testimonio y se desnudará las vestimentas de lino que había vestido para entrar en el santuario, y pondrálas allí. Lavará luego su carne con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará reconciliación por sí y por el pueblo, y quemará el cebo de la expiación sobre el altar. Y el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su carne, y después entrará en el real, y sacará fuera del real el becerro del pecado, y el macho cabrío de la culpa, la sangre de los cuales fue metida para hacer la expiación en el santuario, y quemarán en el fuego sus pellejos y sus carnes y su estiércol. Y el que los quemare, lavará sus vestidos, lavará también su carne con agua, y después entrará en el real. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sábado de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Y hará la reconciliación el sacerdote que fuere ungido, y cuya mano hubiere sido llena para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestimentas de lino, las vestiduras sagradas, y espiará el santuario santo y el tabernáculo del testimonio, espiará también el altar y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, para espiar a los hijos de Israel de todos sus pecados una vez en el año. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó.
Este capítulo desarrolla algunos de los principios más importantes que merecen la atención del alma regenerada. Presenta, apreciados hermanos, la doctrina de la expiación, siendo así la porción más preciosa e importante que el autor inspirado nos presenta, donde todo lo que hemos leído es divino. Desde el punto de vista histórico, nos ofrece este capítulo la explicación de la ceremonia de ese gran día de expiación. Y usted recordará que expiar significa quitar nuestra culpa a causa de nuestros pecados, quitar las impurezas y las inmundicias del ser humano. Por este medio, entonces, el pueblo de Israel podía mantenerse en comunión con Jehová su Dios. Eran expiados los pecados, las faltas, las impurezas y las debilidades del pueblo. La sangre derramada en ese día solemne formaba la base. En virtud de la sangre, un Dios santo podía hacer su morada en medio de un pueblo a pesar de todas sus imperfecciones. El 10º día del 7º mes era un día único para Israel. No había otro día semejante en todo el año. Y fíjese que los sacrificios eran el fundamento de los caminos de Dios, de ese Dios de gracia, en misericordia, en paciencia y en longanimidad. Recordaremos que Dios estaba oculto, lejos del hombre, y el hombre estaba afuera, lejos de Dios, tal como nos dice Hebreos en su capítulo 10, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esta sangre de los sacrificios no pueden proporcionar un lugar donde el hombre pudiera estar siempre en la presencia de Dios. Por ello, o para ello, era preciso un sacrificio de un orden más elevado y una sangre más preciosa. Ni el sacerdocio levítico ni los sacrificios podían conducir a la perfección. Podríamos entonces, después de tener este resumen desde el punto de vista histórico de lo que significa este gran día de la expiación, ver ahora el valor típico de lo que significa este día de Yom Kippur para Israel. Consideraremos ahora el valor típico. Después de la amarga experiencia de los hijos de Aarón, aquellos hijos que murieron a causa de ofrecer fuego extraño, Dios da instrucciones claras y precisas. No en todo tiempo Aarón entrará en el santuario a la presencia de Dios. Y se establece la forma de entrada. Es así entonces como en el texto 3, Dios da estas instrucciones diciendo: con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Tenemos aquí nuevamente los dos grandes aspectos de la obra expiatoria de Cristo, salvaguardando la gloria divina y respondiendo perfectamente a las mayores necesidades del hombre. No se habla de ofrendas de presente, aquí no se hablan de sacrificio de paces, no se expresa ni de la vida humana perfecta del Señor, ni de la comunión del alma con Dios. El único objeto que tiene este capítulo 16 en el libro de Levítico es la expiación. Y fíjese que esta está representada en su doble aspecto. Primero, satisfaciendo todos los derechos de Dios, derechos de su naturaleza, derechos de su carácter, de su persona, derechos de su santidad y derechos de su justicia. Y posteriormente, expiando, es decir, cubriendo perfectamente la culpabilidad del hombre y respondiendo a todas sus necesidades. Estos dos aspectos, apreciados hermanos, debemos siempre recordarlos si queremos tener una idea clara de las verdades que se presentan en este capítulo o de la doctrina del gran día de las expiaciones.
El texto dice, con esto entrará Aarón en el santuario, con el holocausto que corresponde a la gloria de Dios y con la expiación que responde perfectamente a la condición perversa y miserable del hombre. El texto 4 nos revela lo siguiente: la túnica santa de lino se vestirá y sobre su carne tendrá pañetes de lino y ceñirás el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas después de lavar su carne con agua se ha de vestir. Aarón lavado con agua pura y revestido de los vestidos blancos de lino. Todo esto nos ofrece un tipo notable y persuasivo del Señor Jesús y de Cristo y de su obra de expiación. Se muestra personalmente y característicamente puro y sin tacha. Y es, apreciados hermanos, un precioso privilegio. No sé si usted algún día ha podido meditar este punto. Es un precioso privilegio el poder contemplar, por así decirlo, la persona de nuestro sumo sacerdote, la persona de Cristo, con toda la santidad esencial que Él tiene. El Espíritu Santo se complace en presentarnos a Cristo a nuestros ojos en forma perfecta, su ser puro, su ser glorioso e incomparable, así como uno conocido entre 10.000 y todo él deseable. Esta es la visión que necesitamos tener de nuestro amado Señor. Y solo con los ojos de la fe lo podemos contemplar de esa manera, admirando su santidad y mirándolo entronizado y glorificado en los cielos, con su pureza, con su ternura, con su verdad, con su amor, con su paciencia, con su longanimidad. Fíjese que Él no tiene la necesidad de hacer o de llevar nada para ser puro y sin tacha. Lo es en esencia. No tenía necesidad ni de agua ni de vestirse de lino fino. Él es en su esencia y en la práctica el santo de Dios. El baño de Aarón que hemos leído y las vestiduras de sus hábitos que hemos considerado son las más débiles sombras de lo que Cristo es en realidad. El texto 5 y 6 nos abre lo siguiente: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos de cabrío para expiación y un carnero para el holocausto. Y hará llegar a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará reconciliación por sí y por su casa. Aarón y su casa es la representación de la iglesia del día de hoy. Pero esta representación de la iglesia del día de hoy no es como cuerpo, sino como una casa sacerdotal, así como el apóstol Pedro la describe en una de sus epístolas diciendo: vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. En su primera epístola, allí en el capítulo 2, reza este texto. En el texto 7 y el texto 7 y 8 dice: después tomará los 2 machos de cabrío y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, la una suerte por Jehová y la otra por Azazel. Los 2 machos cabríos representan 2 aspectos de los que hemos mencionado. Primero, la suerte por Jehová, y el segundo era la suerte por el pueblo. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué se elegían 2 machos cabríos? Recordaremos algunas suposiciones.
Primero, las características de estos machos cabríos. Primero, su olor era desagradable. Esto nos habla como símbolo lo ofensivo que es el pecado para Dios. Estos animales, los machos cabríos, eran animales irascibles, es decir, eran indomables. Y esto nos habla en figura de la fuerza que tiene el pecado en nosotros, en nuestras vidas, en el hombre. Y el macho cabrío es figura de la naturaleza caída del hombre, cuya naturaleza es indómita, incontrolable, no obedece a Dios, no se sujeta a Dios. Y esta es la ilustración de los reprobos, es decir, de una persona condenada por su heterodoxia religiosa. ¿Y qué significa heterodoxia? Uno que se aparta de la doctrina de la palabra de Dios. Entonces los machos cabríos son una ilustración de los reprobos. Y esto en oposición de las ovejas. Y las ovejas representan al creyente en el Señor. Las ovejas oyen su voz, siguen al pastor, son sujetas, son pacíficas y son de buen olor. Fíjese que el primer macho cabrío tipifica la muerte de Cristo como aquel en quien Dios ha sido perfectamente glorificado respecto al pecado en general. Por eso se expresa la suerte por Jehová. Y el segundo macho cabrío, el cual caía la suerte por Azazel, nos presenta otro aspecto de la muerte de Cristo en su aplicación a los pecados del pueblo, los cuales eran remitidos lejos de la presencia de Dios. Se nos presenta además la preciosa verdad de que la sangre del macho cabrío degollado, al igual que la del becerro, esta era esparcida encima y ante el trono de Jehová, a fin de mostrar que todas las exigencias de ese trono estaban satisfechas por la sangre de la expiación, y que esta misma respondía ampliamente a todas las exigencias de la administración moral de Dios. Así podemos leer el texto 11 al 13 que dice: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para la expiación, y hará reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará el incensario lleno de brasas del fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y meterálo del velo adentro, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio, y no morirá. Aquí tenemos una presentación muy clara y admirable. La sangre de la expiación es llevada dentro del velo, al lugar santísimo, y rociada sobre el trono de Dios, del Dios de Israel. La nube de la presencia divina estaba allí a fin de que Aarón pudiera comparecer en la presencia divina inmediata de la gloria y no morir. La nube del perfume se eleva y cubre el propiciatorio, sobre el cual se hace la expiación por 7 veces con la sangre expiatoria. Aquel perfume aromático molido representa el buen olor de la persona de Cristo, el olor suave de su precioso sacrificio. Y así podemos leer el texto 14 y 15. Tomará luego de la sangre del becerro y rociará con su dedo hacia la cubierta del lado oriental, hacia la cubierta esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo, y después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo, y meterá la sangre de él velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta.
Fíjese que, apreciados hermanos, el número 7 es el número perfecto. Y la exparsión de la sangre hecha 7 veces delante de la cubierta nos enseña que cualquiera que sea la aplicación del sacrificio de Cristo, sea a las cosas, a los lugares o a los individuos, es perfecta, según la apreciación divina. Por la potencia de la sangre, Dios puede cumplir sus consejos eternos de gracia. Puede salvar al más vil pecador. Puede salvar a la iglesia y elevarlas a las alturas de la gloria. Podemos leer entonces de esta manera la consecuencia. Y en el texto 16 lo dice, y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. Y de la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Siempre encontraremos y encontramos la misma verdad. Es preciso que los atrios de Jehová y su trono den testimonio del valor de la sangre derramada. El tabernáculo en medio de las impurezas de Israel estaba y está protegido por todos los lados y por los divinos recursos de la expiación. Y así como dice el texto 17, y ningún hombre entrará en el tabernáculo del testimonio cuando entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Era necesario que Aarón ofreciese un sacrificio primeramente por sus pecados y posteriormente por el pueblo. No podía entrar al santuario más que en virtud de la sangre derramada. Los textos 20 al 22 que expresan, y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo del testimonio, y el altar hará llegar el macho cabrío, y pondrá Aarón las ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Aquí tenemos el segundo asunto ligado a la muerte de Cristo, es decir, el completo y final perdón de su pueblo. Si la muerte de Cristo constituye la base de la gloria de Dios, constituye entonces también la base del perdón perfecto de los pecados de todos los que ponen en ella su confianza. Este último aspecto de la expiación, apreciados hermanos, es un aspecto secundario e inferior. Y aunque en nuestros pobres corazones sean propensos a considerar que el aspecto más elevado de la cruz es nuestra salvación, pero no. El aspecto más elevado de la cruz primero es la gloria de Dios. Está siempre en primer lugar los derechos de Dios y su gloria. Y posteriormente está nuestra salvación en segundo lugar. Lo primero, lo más caro para Cristo era la conservación de la gloria de Dios. Este era el objeto supremo del Señor, tanto en su vida como en su muerte. Como epílogo, apreciados hermanos, podemos leer los textos 29 al 31, que dice así: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque en este día se os reconciliará para limpiaros y seros limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová.
sábado de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Fíjese, apreciados hermanos, que el profeta Zacarías profetizó acerca de esta porción que acabamos de leer. Allí en Zacarías, el capítulo 12, él manifiesta en los textos 10 y 11 y dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre un unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénitos. Y en el capítulo 13, en el texto 1 de Zacarías dice: y en aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia. Y continúa en el capítulo 14, en el texto 6, diciendo: y acontecerá en aquel día, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Para luego decir en el capítulo 14, texto 20, en aquel tiempo estará sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas en la casa de Jehová serán como los tazones delante del altar. Y será toda olla en Jerusalén, y en Jerusalén santidad a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá más cananeo alguno en la casa de Jehová de los ejércitos en aquel tiempo. Será el verdadero sábado de reposo, o el sabbat de reposo, un día hermoso para Israel. Pero para nosotros, la Escritura dice: he aquí yo vengo presto. Y al mirar, apreciados hermanos, a nuestro alrededor, todo parece decirnos que se está acercando aquel día. Fíjese que el apóstol Pablo, en su epístola a Tito, en su capítulo 2, dice así: porque la gracia de Dios trae salvación a todos los hombres, se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.